12 del mediodía, 45 minutos, comienza Diálogos en BC Noticias, el programa de entrevistas que tenemos al mediodía, desde las 12:30 del mediodía para hablar sobre temas de ciudad y del departamento. Y hoy vamos a hablar de paz y para ello nos acompaña Carolina López. Ella es la directora del CEDAT, donde participa de un encuentro muy importante, Agenda Regional en Educación para que florezca la paz. Carolina, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿en qué consiste esta agenda? Bueno, Oscar, muchas gracias por la invitación. Este evento que hemos desarrollado esta semana es un evento relacionado con entender un poco los retos que tenemos en materia de educación para la paz, en la articulación entre instituciones de educación en primaria, secundaria, universitaria, en relación con el legado del informe final de la Comisión de la Verdad y todo el trabajo que recientemente ha iniciado también el Centro Nacional de Memoria Histórica en la región del Eje Cafetero. Entonces nos hemos encontrado, nos hemos convocado el día de ayer, 1 de noviembre, el día de hoy, 2 de noviembre, hemos estado haciendo algunas reflexiones de lo que implica pues esa articulación con la construcción de la verdad, la memoria, pero en relación con los procesos de educación para la paz, porque así como en todo el país hubo un impacto del conflicto armado también sistemático y generalizado, también el impacto del conflicto armado en el departamento de Caldas fue bastante contundente y es importante apropiarnos de esas memorias y esas verdades para que estos hechos no se repitan nunca más. Carolina, necesitamos más educación para entender un poco la paz de nuestro país, la búsqueda de la paz. Yo creo que sí, necesitamos también entender que la paz no solamente es una tarea o es una responsabilidad de las víctimas y de los excombatientes o del Estado colombiano como usualmente se piensa. La paz también se construye en pequeños ejercicios cotidianos de resolución de conflictos, de diálogo, de reconocimiento del otro, de construir, digamos, métodos más pacíficos de resolución de esos conflictos y esas diferencias que a veces se presentan en nuestros contextos familiares, comunitarios, y laborales, etcétera, ¿cierto? En los múltiples como espacios de interacción. Entonces creo que también aprender que la paz se construye desde esas pequeñas acciones también es un reto que tenemos. Creo que también hay que aprender que la paz está ligada también a la garantía de derechos. Siempre hemos dicho la paz no solamente es silenciar los fusiles y es que los grupos armados se desmovilicen o inicien procesos de reincorporación, sino la paz está relacionada con profundizar la justicia social, con profundizar los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos en este país y creo que también de eso hablamos cuando hablamos de paz. Carolina, a veces falta educar al pueblo colombiano para entender su realidad, apropiarla y entenderla con relación a que nos afectó en cierta manera. Este informe de la Comisión de la Verdad, ¿cómo ha servido para educar y para construir paz? Bueno, el informe de la Comisión de la Verdad es una ruta de trabajo. Ayer nos decía uno de los excomisionados, el doctor Saúl Franco, nos decía, es un informe que se caracteriza por su rigurosidad, es decir, intenta en más o menos 11 volúmenes decirle al país las verdades estructurales necesita conocer, es un informe valeroso, es decir, tiene el valor de decir lo que en este país por muchos años no se ha dicho sobre las verdades estructurales del conflicto armado, pero también es un informe que nos traza una ruta de esperanza, ¿cierto? El informe incluso se llama así, ese es el título, se llama ¿Hay futuro? Sí hay verdad. Creo que, digamos, eso es muy importante entenderlo porque por eso la Comisión de la Verdad fue la primera instancia del proceso de paz que cerró, ¿cierto? Muchos colombianos dicen, pero ¿por qué no tuvo más tiempo de funcionamiento? Es claro, sus 3, 4 años de funcionamiento están relacionados con abrirle el camino a esas otras instituciones, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a la Unidad de Víctimas, a la Academia Colombiana, a la sociedad colombiana en general, frente a esas verdades que necesitamos conocer. ¿Verdades de qué tipo? Verdades relacionadas, por ejemplo, con el tema de las afectaciones diferenciales a las mujeres, con el informe de Mi Cuerpo es la Verdad, las afectaciones diferenciales contra nuestros pueblos étnicos, por ejemplo, en el departamento de Caldas, las afectaciones contra el pueblo en Vera, Chamí de Caldas, que son más de 65.000 indígenas que fueron afectados muy gravemente por el conflicto armado también. Entonces ahí tenemos el informe de Resistir no es aguantar, tenemos el informe territorial del Eje Cafetero que también nos narra un poco de cuáles son esas verdades que necesitamos conocer frente a que hemos vivido la violencia bipartidista, que hemos vivido también los diferentes periodos donde los diferentes grupos armados
muy fuertemente el territorio caldense y el eje cafetero, pero también la comisión nos lanza una agenda de garantías de no repetición, donde incluyen el tema de cultura de paz, donde incluyen la necesidad de pensar la transformación de una seguridad no centrada en la criminalización, sino una seguridad humana para garantizar pues los derechos de todos los colombianos. También habla de la necesidad de superar los problemas ligados al narcotráfico, a las economías ilegales en los contextos rurales, pero también en los contextos urbanos. Ya sabemos que tenemos también presencia importante de tráfico de drogas, de consumo de sustancias psicoactivas en nuestras ciudades, así que la comisión también nos propone que esa indiscutiblemente es una garantía de no repetición, entre otros asuntos que la comisión pues nos pone como tarea para poder superar ese conflicto armado que por años hemos tenido. Carolina, ¿quiénes han participado o participarán en el resto del día en esta jornada? ¿A quiénes invitaron ustedes? Bueno, la jornada de la tarde de hoy es una jornada muy importante. Tenemos la realización de diferentes talleres que se van a estar desarrollando durante la tarde de hoy. Tenemos profesores de diferentes regiones del país que nos van a estar acompañando en estos talleres. Algunos de ellos son talleres relacionados con el tema agrario, ¿cierto? Temas relacionados con la reforma agraria y el derecho a la tierra en Colombia, porque pues digamos esa es una de las principales causas del conflicto armado colombiano. Tenemos 2 talleres relacionados con ese tema de la reforma agraria, el derecho a la tierra, y a las 4 de la tarde tendremos debatiendo y problematizando el conflicto armado en Colombia a través de una línea del tiempo relacionada con la geografía y la paz. También tenemos el taller, un taller sobre producción audiovisual y construcción de paz, liderado por Álvaro Andrés Cardona. Tenemos otro relacionado con filosofía y género, que se llama Nos creemos que somos capaces de construir la paz. Tenemos otro taller que está relacionado con ingeniería para el buen vivir. A las 4 de la tarde inicia el segundo bloque de talleres, debatiendo y problematizando el conflicto armado en Colombia a través de una línea del tiempo entre pétalos de memoria, construcción de paz y búsqueda de la verdad desde los jóvenes de Caldas y Risaralda, un taller teórico y vivencial sobre la desaparición de personas en Colombia y un taller sobre arte, narrativas colaborativas y lenguajes expresivos para la paz. Es toda una agenda que nos invita también a entender la importancia de que la paz no se construye solo desde las ciencias sociales y humanas, no, todas las disciplinas, todas las áreas del conocimiento están llamadas a aportar en este proyecto de construcción también de un país en paz. Carolina, mucha gente dirá, Caldas es un territorio tranquilo, aquí no pasan muchas cosas y no pasa esa Colombia que vemos en otras regiones del país, pero acá tuvimos a Samaná, tuvimos a Pensilvania y tenemos estudiantes que vienen de otras regiones, que vienen de zonas de conflicto y que también traen ese poco de historia. ¿Qué hablar un poco de Caldas con relación a ese papel en el conflicto y la búsqueda de la paz? Pues Oscar, tu pregunta es muy importante. Lo que nos dice la Comisión de la Verdad es que desde los años 40, 50 tuvimos un periodo muy fuerte de violencia bipartidista, que aunque silenciada, que aunque invisibilizada, el Partido Liberal y el Partido Conservador dejó miles de víctimas también en el territorio caldense. Luego la falta de, digamos, de una solución que incluyera a la sociedad en su conjunto en ese momento de la historia, estamos hablando de los 50, los 60, pues lleva a que se conformen los grupos guerrilleros, paramilitares, y en el departamento de Caldas tuvo una presencia muy importante de generaciones de grupos, ¿cierto? El Ejército Popular de Liberación, el M-19, de esa primera generación de guerrillas. También tuvimos una primera generación de grupos paramilitares como los Magníficos, Muerte a Secuestradores, y otros grupos paramilitares en ese momento, 60, 70. Luego, hacia finales de los 90, estos grupos se reconfiguraron y tuvieron como una segunda gran etapa, que allí encontramos en los grupos guerrilleros los frentes 9, 47 de las FARC, que operó mucho hacia el oriente de Caldas. Hacia el occidente de Caldas tenemos, por ejemplo, todo el frente Aurelio Rodríguez, que también operó en esa zona, y en temas de grupos paramilitares, la presencia del frente Cacique Pipintá, que es del norte de Caldas, irradió todo el control paramilitar hacia el norte, occidente y centro-sur de Caldas, pero también tuvimos una presencia muy importante de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, controlando todo el Magdalena Centro y el oriente de Caldas. Eso hizo que el departamento sea un departamento muy afectado por el conflicto armado. Pese a la invisibilización, el desconocimiento o el negacionismo que hay respecto a ello, la afectación es en todos los niveles. Tenemos más de 3.000 desaparecidos,
también, digamos, miles de personas desplazadas forzadamente, masacres, o sea, todos los repertorios de victimización que ocurrieron en todo el territorio colombiano tuvieron lugar también en el departamento de Caldas y eso también es muy importante visibilizarlo. Por eso, en el evento reforzando una agenda en educación para la paz, es una agenda fundamentada en la verdad y la memoria. Si no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo, dicen por ahí. Carolina, por último, ¿qué debe hacer cada caldense para hacer florecer la paz, para educar a sus hijos de que tenemos una historia gris, pero que debemos aceptar y buscar ese bien común que es la paz? ¿Qué mensajes entregan ustedes? Bueno, yo creo que, digamos, hay que disponernos a la escucha, hay que escuchar las víctimas, hay que escuchar los excombatientes en proceso de reincorporación, hay que escuchar una sociedad que está acostumbrada a negar la diferencia, a intentar hacerla a un lado. Yo creo que tenemos un reto muy, muy importante y es aprender a construir con el otro, aprender a entender, a reconocer y a escuchar ese otro, aprender a solucionar las diferencias y las controversias y conflictos que se presentan a través del diálogo, a través digamos, de buscar como maneras creativas de solucionar los conflictos. Hay que también comprometernos con hacer memoria sobre lo que ocurrió. Hay que comprometernos como caldenses también de construir esos discursos que dicen, ves, si a esa persona le pasó eso, por algo sería, no. Nadie escoge desaparecerse, nadie escoge que un ser querido sea asesinado, nadie quiere que una familia o una persona cercana sea desplazada de sus territorios, no. Que eliminemos de nuestra cotidianidad también esos discursos que han justificado por tantos años estas violencias y que también aprendamos que esas violencias se presentan no solo entre grupos armados también en nuestros territorios y entre el Estado, sino también en nuestra vida cotidiana, la violencia intrafamiliar, ¿cierto? El bullying, el acoso y todas esas otras manifestaciones de la violencia contra las comunidades sexualmente diversas, cuando discriminamos también en escenarios laborales. Creo que también es un reto entender que la violencia no solo es esa confrontación armada, sino la violencia se presenta en muchas manifestaciones. Si somos más conscientes de esas violencias cotidianas, tal vez podemos ser más conscientes de cómo aprender poco a poco a construir esa paz. Muy bien, pues Carolina López, directora del CEDAT, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y por difundir este gran evento que estamos desarrollando esta semana en una gran invitación a que los medios de comunicación, las universidades, las instituciones educativas articulemos esfuerzos en una agenda regional necesaria para construir la paz en el territorio. Muchos éxitos, Carolina.